Hola, mi amor. Bienvenida, Vanessa. Aquí Aquí como, estás? aquí ¿Cómo estoy como estás? Patricia Bis. Patricia Bis, pues somos dos Patricia. Ay, qué maravilla. Ay, sí, uno no Dice se Patricia confunde de porque estamos nombre. las dos. Es perfecto. Otra compatriota que está ahorita fuera también de nuestra tierra, pero bueno, súper Sí, orgullosa de que esté sembrando esta semilla de paz y alegría, sobre todo en todas partes del mundo. Me encanta. gracias y gracias a ustedes por transmitirlo, por ayudar a regar esa voz y como que a crear esa conciencia en el mundo, ¿no? Bueno, adelante, esto es todo tuyo. Cuéntanos qué has estado haciendo este año y cómo ha sido este año para ti. Bueno, este año ha sido un año bueno, complicado como para todos, pero creo que ha sido una oportunidad fantástica para transmitir un poco más profundamente el mensaje que, bueno, ya, como ya, si ya me sigues desde hace rato, pues ya sabes como de qué va lo que yo hablo y básicamente lo que yo busco es compartir herramientas que ayuden a las personas a crear una vida con la que se sientan a gusto, con la que vivan felices, con la que conecten con la dicha. Y eso suena muy sencillo así dicho, pero si tú te vas a la práctica, yo que soy coach y trabajo con mucha gente, pues la mayoría de las personas están en un estado de lucha. Están luchando por cosas, están casi siempre en el estado de inconformidad o insatisfacción con la vida que tienen. ¿Y qué hace normalmente la gente cuando está en este estado? Yo me siento, por ejemplo, inconforme con la manera en la que se está desenvolviendo mi vida ahora. ¿Y qué hago? Empiezo a luchar, empiezo a trabajar más, empiezo a buscar más, empiezo a esforzarme más, empiezo a sufrir más. Y lo que ocurre es que entro como en este estado de escasez y carencia y es un ciclo que no puedo romper. Por más que lucho, por más que me esfuerzo, es muy poquito lo que avanzo con respecto al enorme esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, hay una cosa clave y por eso como que el título de esta charla de hoy, que es las claves para crear esa transformación en tu vida y es, ¿qué necesito yo realmente para poder crear una transformación en mi vida? Y la respuesta no está en las cosas que la gente normalmente hace en su día a día y en su rutina. La respuesta está en, primero, antes de cualquier otra cosa, no importa cuál sea el origen del cambio que tú quieras crear, si es un tema de toda tu vida que es un caos, si es un tema de vocación, si es un tema de propósito que no lo has podido identificar, si es un tema económico, si es un tema de pareja o de relaciones con seres queridos, con familiares, no importa cuál es el origen de ese cambio, lo primero que hay que hacer es hacer una transformación interior, cambiar lo que está adentro de mí si yo realmente quiero ver una realidad distinta en lo que me rodea, como te dije, en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, bueno, de eso va mi trabajo este año en particular. Digamos que he intensificado aún más ese trabajo porque además era muy necesario, ¿no? Había muchas personas que, sumado como que ya los temas de la cotidianidad que ya traían, pues se le une el tema de una pandemia. A la pandemia le cambió los esquemas a mucha gente, ¿no? A ustedes, a mí, a mucha gente. Muchos han sufrido cambios bruscos que de repente se pueden interpretar como negativos, pero la verdad es que en toda situación de crisis hay una gran oportunidad. Y esta situación actual que estamos viviendo en el mundo es una gran oportunidad para mirar hacia adentro y buscar cómo crear esa transformación interior. Si yo quiero estar en el mundo de forma distinta, lo primero que tengo que hacer es hacer las cosas de manera diferente. Y cuando digo hacer las cosas de manera diferente, me refiero a cómo me siento, las cosas que pienso, lo que digo, la energía con la que estoy vibrando, porque todas esas cosas crean un estado de ser. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo vivo en el mundo y estoy en mi día a día en un determinado estado de ser, ¿ok? Este estado de ser, ¿de dónde se origina? Bueno, esto tiene mucho que ver con
nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, y te explico rapidito cómo funciona esto. Mi mente consciente es el 5% de mi mente. Es decir, cuando yo digo, oye, quiero crear este cambio, yo definitivamente esto a lo que me estoy dedicando, esto no es lo mío, yo tengo como una crisis vocacional, quiero encontrar mi propósito, esa es tu mente consciente. O esta vez sí estoy decidida a manifestar el amor de verdad, verdad en mi vida, esa es tu mente consciente y está perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que tú tomas esas decisiones desde allí, empiezas a actuar desde allí, pero resulta que hay toda una corriente inconsciente que está actuando permanentemente y son ideas, creencias, programas que tenemos en nuestra mente subconsciente. Entonces nuestra mente subconsciente realmente es responsable por el 95% de las cosas que hacemos. Es responsable por el hecho de que yo esté aquí hablando, gesticulando de la forma en la que lo hago. Yo no pienso en la forma en la que gesticulo, simplemente me sale. Eso está programado en mi mente subconsciente. Cuando estoy manejando en un carro, puedo ir manejando y hablando contigo porque ya tengo un programa en mi mente subconsciente que me permite manejar sin estrellarme mientras voy conversando con otra persona, por ejemplo. Y así como nos funciona para cosas que son útiles, como las que te acabo de decir ahorita, esos programas también nos limitan. ¿Por qué? Porque son responsables de las reacciones automáticas que tenemos todo el tiempo. Tú me dijiste una cosa que no me gustó, automáticamente sentí rabia y reaccioné de una cierta forma. Pasó algo fuera de mí, hubo una reacción automática, me puse triste, me puse contenta, lo que sea. Y allí hay una cantidad de programas que tenemos que no nos damos cuenta y que nos bloquean, nos hacen repetir patrones que nos hacen daño, o que simplemente nos estancan y no nos permiten evolucionar de la forma en la que nosotros queremos. Y allí es en donde radica el cambio. ¿Por qué el cambio allí es tan importante? Bueno, porque con esos pensamientos y esas emociones que yo genero, mi cuerpo, mi cerebro va a reaccionar y va a producir químicos, o sea, va a producir reacciones químicas que van a generar una reacción física en mi cuerpo. Esa reacción física en mi cuerpo va a retroalimentar esas ideas, las va a reforzar, mejor dicho. O sea, esas ideas que yo tengo van a ser reforzadas por la reacción física que está teniendo mi cuerpo. Si yo siento rabia y tengo una reacción, se van a liberar una serie de hormonas, cortisol, que van a reforzar ese malestar en mí y voy a caer en lo que yo llamo esa espiral de la negatividad. ¿Okay? Entonces, todo esto genera un estado de ser. ¿Cómo puedes saber tú cómo está tu estado de ser? Si está elevado, si está bajo. Bueno, simplemente mira cómo te sientes en este momento. Si te sientes, si sientes que estás llena de alegría, optimismo, que estás mirando hacia el futuro y estás viendo todas las posibilidades, estás contenta, sientes amor, entonces estás en un estado de ser bastante elevado y eso sí te va a poder permitir crear transformaciones en tu vida rápidamente. Ahora, si estás en un estado de estrés permanente, si sientes angustia cuando llegan las cuentas, si te mortificas porque esa persona especial no ha llegado a tu vida o porque no sabes qué hacer con tu vida, sabes que esto no es lo tuyo, te sientes mal, que es el estado de la gran mayoría de las personas, entonces tu estado de ser está vibrando en una baja vibración. ¿Y cómo funciona esto? Yo atraigo personas, situaciones, cosas que están vibrando en la misma frecuencia energética que yo estoy emitiendo. Entonces, ahí es donde caemos en el ciclo vicioso de quiero salir de esto, pero por más que lucho, me esfuerzo, hago esto, hago lo otro, sencillamente no lo logro. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese ciclo y para realmente ver una evolución? Bueno, lo primero que hay que hacer es entender una cosa. Yo no debo condicionar la manera en la que me siento a lo que está fuera de mí. Está perfectamente bien querer crear cambios, querer tener logros, querer decir, bueno, estoy en el punto A, quiero llegar a este punto B. Eso está perfecto.
es saludable, es maravilloso. Ahora, yo no puedo condicionar mi felicidad ni la forma en la que me siento a lograr esas cosas. Porque en el momento que yo digo, voy a ser feliz cuando tenga esa casa, tenga ese carro, tenga esa pareja, tenga ese hijo, lo que sea, tenga ese trabajo, tenga ese reconocimiento, ya estoy limitándome a vivir en un estado de ser de baja vibración energética. Y igual, trae igual. Si yo estoy vibrando en esa vibración energética, voy a traer cosas a mi vida que son pares a esa vibración. Entonces, es muy importante entender que no debemos condicionar nuestra felicidad, nuestro sentir a lo que está afuera. Y yo sé que eso puede ser muy difícil, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que me encuentre. Hay personas que me han dicho, bueno, Vanessa, pero ¿cómo hago yo, por ejemplo, para yo vibrar con la energía de mi deseo? De, por ejemplo, sentir que ya yo tengo esa pareja que yo quiero si no la tengo, no existe en mi vida. ¿Cómo hago yo para sentirlo? Es allí en donde tenemos que entrar a hacer esa reprogramación de esos condicionamientos que están en nuestra mente subconsciente. A mí me gusta mucho utilizar un ejemplo que es el siguiente. Si tú estás en tu computador y quieres hacer un dibujo, y entonces tú te pones frente al computador y abres una hoja de Excel y dices, voy a dibujar, voy a hacer un dibujo espectacular, pero estás utilizando un programa que es Excel, que está hecho para hacer cálculos, suma, resta y cálculos mucho más complejos. Ese programa no está hecho para dibujar. Tú puedes estar una semana sentada frente al computador dándole y esforzándote y mira acá y hago allá y leo aquí, busco allá y me concentro y hago afirmaciones y hago todo. Y ese dibujo no va a salir, no va a aparecer jamás. A pesar de que tú estás luchando un montón, no va a aparecer. De repente vas a poder hacer, no sé, con unas líneas, de repente una figura geométrica, pero eso no se parece en nada al dibujo que tú quieres lograr. ¿Qué necesitas hacer? Bueno, necesitas instalar en tu computador un programa de dibujo, un CorelDRAW, cualquiera. En el momento en el que tú instalas ese programa, automáticamente vas a dibujar. De repente tu primer dibujo no va a ser el dibujo más espectacular de la vida, del mundo, pero es un dibujo, ya se parece mucho más a lo que tú quieres lograr. Y como ahora sí tienes el programa correcto, tú empiezas a practicar con ese programa hasta que perfeccionas y logras ese dibujo que tú quieres hacer. Entonces, esa es la magia del tema de reprogramarte a ti misma para poder vivir desde ese estado de ser que te va a permitir crear, manifestar, atraer a tu vida las cosas que tú realmente quieres vivir. ¿Qué es lo que yo recomiendo? O sea, lo más importante para poder hacer este cambio, a mí me gusta llamarlo una práctica espiritual. Y cuando hablo de práctica espiritual, no me refiero ni a rituales religiosos. Cuando tú dices la frase, no, una práctica espiritual, la gente se imagina, no sé, un gurú en una montaña con un turbante. Y realmente no es así. La espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad realmente no tiene por qué amarrarse a ningún tipo de dogma ni creencias preestablecidas. La espiritualidad es un viaje interior. Todas las respuestas que estás buscando están dentro de ti. Lo que pasa es que tienes que aprender a verlas. ¿Por qué están dentro de ti? Porque tú eres una expresión, eres una manifestación de la energía del universo. El universo se está expresando a través de ti. Si la expresión que estás obteniendo no te gusta, es porque estás poniendo resistencia. Y entonces esa manifestación magnífica y maravillosa está siendo bloqueada por esas propias creencias que tienes en tu mente subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Crear esa alineación que te va a permitir alinearte con esa fuerza creadora. ¿Cómo lo haces? Buscando esos condicionamientos, reprogramándolos y eliminando las cosas que están bloqueándote. Por eso es que una práctica espiritual es tan importante. Una práctica espiritual es simplemente profundizar en aspectos de ti, realmente conocerte mejor, darte cuenta de que todas esas limitaciones que tú crees tener no son tales, son cosas que aprendiste y seguramente muchas de ellas las aprendiste
Pues muy temprano en la niñez. ¿Y qué pasa cuando lo aprendes muy temprano en la niñez? Tú sientes que es una verdad universal. Ejemplos de normas como esta. No, yo no puedo con eso, yo no soy lo suficientemente inteligente para eso. O no, esa gente que hace mucho dinero, bueno, esos son ellos, yo no soy así, yo no puedo hacer eso. Todos los hombres son iguales. Cantidades de frases que la gente repite sin darse cuenta y que son frases absolutamente limitantes. ¿Y qué pasa? Que esos pensamientos que tú entretienes y que sientes que son verdaderos y que crees en ellos, los vas a manifestar en tu realidad. Lo bueno de todo esto es que todos estos pensamientos son ideas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento en que tú dices, esta idea de que yo no soy suficiente, de que yo no lo merezco, el tema de merecimiento es algo muy, muy fuerte hoy en día en nuestra sociedad, el tema del no merecimiento. En el momento en el que tú te das cuenta, bueno, esta idea de que yo no me lo merezco, ¿de dónde salió? Y te pones de repente, te vienen como unos flashes de la infancia, cosas así, y dices, es posible que esta idea de que yo no lo merezco, de que yo no soy suficiente, de que yo no soy capaz de hacer esto, de que la vida es dura, hay que luchar, hay que sacrificarse, es posible. Lo primero que tienes que hacer es solo abrirte esa posibilidad. Es posible que esto no sea así, que esto sea una idea mía. Pero si a aquel le está yendo mucho mejor que a mí en X aspecto de la vida, de repente esa persona no tiene esta idea, esta programación limitante que yo sí tengo. Entonces, he ahí la importancia de la práctica espiritual. ¿Qué es una práctica espiritual? Cuando llevas a cabo una práctica espiritual real, verdadera, consistente, estás en un proceso continuo de aprendizaje, porque primero tengo que aprender, tengo que entender que ciertos conceptos no son como yo pensaba. Tengo que darme cuenta, despertar a una nueva realidad. Y una vez que despierto esa nueva realidad, hay cosas, hay rutinas, hay hábitos que debo incorporar en mi día a día y que forman parte de esa práctica espiritual. Hay algunos elementos de una práctica espiritual importantes para los cuales de repente sí voy a tener que separar un poquito de tiempo extra, como por ejemplo la meditación, que para mí es un elemento neurálgico importantísimo, vital, indispensable de cualquier práctica espiritual. Pero además de eso, hay cosas que yo practico en mi día a día. Cuando tú te vas a realmente estar presente, y cuando hablo de estar presente, entonces me refiero a la práctica del mindfulness, que es otro elemento clave. Aparte de esa conexión espiritual que te genera el mindfulness, en la parte práctica de tu vida tiene una utilidad muy grande y es que te permite darte cuenta de los patrones que tú estás repitiendo en tu vida y que te están limitando. Te permite darte cuenta de cuáles son esos pensamientos que tú estás entreteniendo, cuáles son las emociones predominantes en tu día a día, porque con eso creas tu estado de ser. Cuando tú pasas todo el día quejándote, criticando a otras personas, fijándote en todas las cosas que están saliendo mal, son hábitos, son malos hábitos que lo que hacen es bajar tu vibración y hacer que generes un estado de ser caótico, fuera de alineación y que te va a mantener en un estado de lucha y de escasez. Entonces, digamos que hay cosas que tenemos que hacer en nuestra día de tenemos que entrenarnos, por decirlo así, tenemos que entrenarnos a pensar diferente, a sentir diferente y a estar en el mundo de otra forma. Entonces, les hablé de la práctica del mindfulness, que es importantísima, fundamental, y también está la práctica de la meditación. ¿Por qué la meditación es tan absolutamente vital y fundamental? Bueno, la meditación tiene muchos beneficios comprobados por la ciencia. Te voy a nombrar algunos solamente por nombrarte los más importantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la meditación activa zonas de tu cerebro que hacen que generes más emociones positivas y le da menos relevancia a las zonas de tu cerebro que generan emociones negativas. Esto es clave, esto es fundamental, porque
digamos que la herramienta número uno para saber cómo está mi vibración energética es directamente proporcional a cómo te sientes. Si yo siento angustia, estrés, ansiedad, preocupación, malestar, tristeza, depresión, pues entonces quiere decir que estoy en una vibración energética baja. ¿Ok? Cuando yo medito, se activan las zonas de mi cerebro que van a producir esas emociones más elevadas. Entonces, gradualmente, porque esto es un proceso gradual, no es que medito un día y ya, no, hay que practicarlo con constancia y con disciplina. ¿Qué va a pasar? Que poco a poco voy a ir sintiendo un mayor predominio de emociones positivas, me voy a sentir mucho mejor y ya con eso estoy elevando mi vibración energética y creando un nuevo estado de ser. Esa es una. La meditación pues reduce el estrés, reduce la producción de cortisol, disminuye los niveles de ansiedad, te hace más creativo. Y la creatividad es una cosa muy importante porque cuando uno dice la palabra creatividad, la gente lo asocia como al tema artístico y la verdad es que tú, por ejemplo, tu capacidad de solucionar problemas, de ver alternativas en una situación de crisis, de darte cuenta que están allí, tiene todo que ver con tu creatividad. Entonces la creatividad, potenciar tu creatividad es algo que necesitas para crear esa vida y lo necesitas a todo nivel. Eso también te lo da la meditación. Entonces, y también incluso tiene beneficios físicos, disminuye la presión arterial, en fin, tiene innumerables beneficios comprobados por la ciencia. Sin embargo, hay uno que es el que la gente no conoce tanto, y es que la meditación es una herramienta fundamental que te permite acceder a ese 95% de tu mente inconsciente, a la que no tienes acceso, tú simplemente no te das cuenta, reaccionas, dices, sientes automáticamente. La meditación te da acceso a ese espacio para que puedas reprogramar, para que puedas primero sacar los programas que no te sirven, que te están limitando y puedas reemplazarlos por programas que sí te impulsen a sentirte bien. Es como que a través de la meditación tú vas a poder tomar ese programa de dibujo del que hablábamos antes y lo vas a poder instalar. Y entonces sí vas a empezar a dibujar, sí vas a poder dibujar. ¿Y qué va a pasar? No solamente te vas a sentir mucho mejor, que digamos que creo que las palabras no expresan lo suficiente el peso y el valor de sentirme bien, es vital. No solamente vas a lograr eso, sino que ese bienestar se va a reflejar en tu día a día, en lo que haces, en todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y eso va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Esa es la forma de crear esa transformación que tú quieres vivir. Entonces, son herramientas que son sencillas, eh, pero debemos conocer bien y sobre todo debemos practicarlas con constancia y disciplina. Y debemos saber exactamente cuáles son, porque ¿qué es lo que, en mi experiencia, lo que he visto? Hay personas que empiezan a pues, hacer estas prácticas y ¿qué ocurre? No ven resultados, no saben si lo están haciendo bien, se desaniman y abandonan. Entonces, ahí la importancia de informarte, de buscar a alguien que te guíe en este proceso para que tú puedas implementar herramientas que son realmente transformadoras y que son muy simples. La mayoría de los cambios que tú debes hacer en tu día a día son cosas sencillas, pero debes darte cuenta. Debo darme cuenta de cuando estoy fijándome en todo lo negativo, debo darme cuenta de cuando estoy criticando a otros, debo darme cuenta cuando no veo las soluciones y digo, no, esto no tiene salida. Es importante darte cuenta de que, bueno, esto es algo que estoy sintiendo, pero que no necesariamente es la verdad. Yo lo siento así en este momento, pero esto puede cambiar. Totalmente puede cambiar. Y todo. Imagínate, todo un proceso de transformación
que hay que prácticamente trabajarlo desde el abecedario, porque has mencionado muchos caminos para llegar a esta transformación y sin embargo encuentro que la meditación como tal es muy importante dentro de, digamos que de esta técnica o de esta sugerencia de manera para la transformación. Y te hago una pregunta ya para cerrar porque el tiempo se nos acaba, o mejor dicho, ya estamos sobreguiados. Quisiera que me hablaras un poquito de tu libro, donde hablas de la felicidad es el camino, que por cierto me recuerda la frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía la Sí. paz es el camino. Y la paz inclusive tiene que ver más con ese estado interno de meditación. Sin embargo, para ti, la felicidad es el camino. Brevemente, ¿dónde podemos conseguir el libro La felicidad es el camino y cuál es la lección que le puede quedar a la persona que lea este libro? El libro lo puedes encontrar, mira, se ve así, lo puedes encontrar en Amazon. Y básicamente el libro es un manual para cultivar la felicidad en el ahora, independientemente de las situaciones que haya en tu vida. Y justamente lo que va a suceder es, cuando cultivas esa felicidad en el ahora, sin importar tus condiciones externas, sino que cultivas esto, todas tus condiciones externas van a cambiar. Funciona exactamente al revés de lo que la gente cree. Bueno, habrá que leerlo entonces para explorar este proceso de transformación y de coaching. Te felicito por esa labor que estás haciendo. Te felicito además por Gracias. integrar la meditación en el proceso de transformación, porque estoy convencida de que en la meditación hay una conexión que te permite llegar más allá de esa lógica mental que te dice yo quiero transformarme, sí, pero no es suficiente que la lógica mental te diga yo quiero transformarme. Hay que ir más allá, hay que ir al subconsciente y definitivamente que la meditación es una excelente herramienta. Total. Te felicito por todo el éxito que estás teniendo, te deseo muchísimo éxito con el libro La felicidad es el camino de Vanessa Gracias. Baldwin. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá en este congreso cósmico y por atender el llamado, la invitación de Patti Lefont. Gracias a ti, Pati, y a todos los que nos acompañan hoy. Un gran abrazo.